ya me entero que se formaron varios grupos, ¿sí? Y están aquí, me supongo, de todos los grupos. Bueno, pues vamos compartiendo lo que hacemos también en Guadalajara, que nos ha ayudado muchísimo, pues vamos compartiéndolo con ustedes. Me decía uno de los hermanos aquí que sería bueno que retomáramos desde el principio para entender, bueno, para ayudarnos a entender un poquito más este don de la divina voluntad. Y pienso que sería muy oportuno que recapitulemos. Vamos a dejar un tiempo de sesión para preguntas y respuestas. Yo les pido que no se queden con ninguna duda, con ninguna inquietud, porque eso nos puede lastimar o nos puede retrasar un poquito este reino que tanto hemos estado pidiendo que venga. Ya está aquí y ahora para extenderlo. Entonces, cualquier duda, por favor, anótenla. No se vaya nadie con una duda, ¿sí? Duda o inquietud. Que nada les confunda, que nada les turbe, que nada les haga obstáculo o tropiezo, ¿sí? Recordemos que esto de vivir en la divina voluntad, pues es algo nuevo, entre comillas, para nosotros. Y si hemos venido viviendo 6,000 años en modo humano, pues no es fácil de repente ir cambiando a modo divino. En este conocimiento del don de la divina voluntad actuante en la criatura, encontramos una novedad, por lo menos una novedad. Se nos habla de actos. Y esto es algo que antes no se le daba importancia. ¿Por qué? Bueno, valga la redundancia, porque no era importante, no era necesario, porque no se nos había dado el conocimiento del don. Pero ahora que se nos da, bueno, pues ya se mencionan y se recalcan los actos. Entonces, para poder entender bien lo que es la divina voluntad, nos vamos a remontar, vamos a recapitular y nos vamos a ir al principio de todo. ¿Están de acuerdo? ¿O les aburriría y mejor seguimos en algo avanzado desde el principio, verdad? Bueno, y les decía esta novedad de los actos, porque Jesús nos lo va diciendo en los escritos de Luisa, que en el reino de la divina voluntad todo es cuestión de actos, ¿sí? Todo es cuestión de actos. Y también nos dice Jesús que en la divina voluntad las acciones o actos no cambian, lo que cambian son las acciones. Bueno, nos vamos a ir como hasta el kinder y vamos a hablar, como decimos vulgarmente, con palitos, bolitas y plastilina. Ya ha habido aquí algunas personas que han escuchado esta introducción de muy al principio. Espero que no les sea aburrido, sino al contrario, para ratificar, remachar, exactamente, para confirmar más. Todos estamos como niños pequeñitos, porque en los modos divinos nadie es adulto, ni siquiera adolescente. Todos estamos como niños pequeñitos aprendiendo esto. Bueno, nos vamos al mero principio. El tema que Jesús inspiró que diéramos es el intercambio de vidas, porque Jesús dice que vivir en la divina voluntad es un intercambio de vidas. Pero si yo no entiendo qué es una vida, ¿sí? Pues no voy a entender
cómo vivir en la divina voluntad. Yo primero necesito entender qué es una vida, y eso me va a llevar a esclarecer la novedad de los actos, ¿sí? Entonces, partiendo de esa premisa, vivir en la divina voluntad es un intercambio de vidas. Y de ahí nos regresamos para empezar a desmenuzar desde el ABC qué es una vida. ¿Sí? Vamos. Nos vamos a ir muy al principio, no a Adán, nos vamos a ir hacia la Trinidad. ¿Sí? Sabemos que Dios no tiene principio ni fin, pero vamos a tener que hablar en nuestro lenguaje para entender la Trinidad, y lo vamos a hacer así como muy gráficamente. Yo por lo regular en los grupos de Guadalajara agarro ¿cómo se llama? Pizarrón, y dibujo monitos y todo, pero aquí no se me facilita. Así que voy a procurar dar los ejemplos, ¿sí? Que nos haga una figura en la mente. Bueno, nos vamos a imaginar al Padre que, repitiendo, Dios no tiene principio ni fin, para que entendamos, ¿sí? El Padre aquí, el Padre, Dios que es amor, ¿sí? El amor, para que sea completo, dice Jesús, debe ser correspondido. Y Dios es amor, un amor completo, eterno, perfecto, ¿sí? Entonces Dios Padre, que es amor, necesita una base donde poner su amor para que su amor sea correspondido. Entonces Jesús nos dice que el Padre se amó a sí mismo, dice, y generó a su Hijo. Aquí está su Hijo. Y el Padre le entregó todo lo que Él es al Hijo. Por eso el Hijo es Dios. Le puso todo lo que Él es, su ser, todo lo puso en el Hijo. Entonces, por eso el Hijo es Dios. Entonces aquí el Padre se ama a sí mismo en el Hijo, que el Padre dice, ay, mi Hijo salió igualito a mí. Y el Hijo se ama a sí mismo en el Padre. El Hijo se reconoce igualito al Padre. Y de ese amor correspondido, ¿quién procede? El Espíritu Santo, que les forma la unidad, así como en un anillo, nos lo imaginamos. Esos tres movimientos de Dios, Dios hace un acto único y eterno, porque Dios es eterno, no tiene ni pasado ni futuro. Y ese único acto, entendemos, es el amor, ¿sí? Pero como son tres personas distintas, en ese acto único y eterno, cada persona hace una obra, tiene un movimiento, ¿sí? Entonces encontramos que el Padre, que es amor, por amor, crea todo cuanto existe para su Hijo, ¿sí? Y el Hijo, por amor al Padre, cumple, ejecuta el proyecto de amor del Padre, ¿sí? En la familia humana. Me estoy saltando ahorita algo, pero ahorita retrocedemos. Y entonces el Espíritu Santo, por amor al Padre y al Hijo, ¿sí? Les forma la unidad en la santificación, ¿sí? En la santificación de las criaturas. A ver si me doy a entender. Ese movimiento de el Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre y que procede del Espíritu Santo, esos tres movimientos en un solo acto le proporcionan a Dios mismo, a sí mismo, una felicidad completa, perfecta, insuperable, redonda, como ustedes lo quieran poner.
pero una felicidad insuperable. Y esa felicidad se da en la Trinidad, y entendemos un término que Jesús usa mucho en los escritos. Es el adintra de Dios, el adentro de Dios, donde está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en espíritus puros, ¿sí? Pero como el amor, Dios es amor y el amor nunca dice basta, el amor es infinito, Dios quiere repetirse esa felicidad, pero ahora afuera. Y ese adentro y afuera va entre comillas, pero lo tenemos que manejar así por nuestro entendimiento, ¿sí? Entendemos que no puede haber nada afuera de Dios, pero para irlo entendiendo, el adintra de Dios es la Trinidad, espíritus puros. El afuera de Dios es el adextra, es la encarnación del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Hay otra frase que Jesús nos dice como una verdad y la vamos a poner aquí para ir entendiendo mejor. Jesús le dice a Luisa que un bien, y sabemos que Dios es el bien absoluto, un bien para que sea completo debe poseerse por dentro y por fuera. Entonces ya entendemos que la adextra de Dios, el afuera de Dios, es la encarnación del Verbo, ¿sí? Y Dios uno y trino en su adintra quiere repetir esa felicidad en el afuera, ¿sí? En la encarnación del Verbo. Esta primera explicación es así como muy llena de datos técnicos, pero no se vayan a aburrir, aguanten poquito. Entonces vamos entendiendo esos dos, ese adintra y adextra de Dios. Dios quiso repetir esa felicidad que vivían dentro, ahora afuera, incluyendo a las criaturas. Cuando Dios decreta la encarnación del Verbo, Dios le dice a Luisa, Jesús, que esa frase que le dijo un día a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, esa misma frase la pronunció Dios en el decreto de la encarnación. No es bueno que mi hijo, que va a tomar carne, esté solo en el adextra de Dios, ¿sí? Vamos cogiendo forma en esto, y entonces es cuando nos piensa a toda la familia humana. ¿Para qué? Para que el Verbo no esté encarnado, no esté solo entre seres de semejantes a Él. Y es por eso que en la creación, en el sexto día, Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza de mi Verbo encarnado. ¿Se va entendiendo el proyecto de Dios? ¿Para qué? Para que el Verbo encarnado no estuviera solo entre seres de semejantes, porque el amor, cuando es verdadero, debe ser correspondido. Así como el Padre quiso al Hijo para poner su amor y que el Hijo le correspondiera, en el adintra, en el adextra es igual. Está el Verbo encarnado solo. ¿En quién va a poner su amor para ser correspondido? Por eso piensa en la familia humana, para que el Verbo encarnado ame y sea amado. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Se repite lo del adintra en el adextra. Bueno, entonces hasta ahí nos quedamos con este punto. Ahora vámonos con el hombre, con Adán. La criatura humana, Dios nos creó en 3 dimensiones, vamos a ponerle. Todo lo que hace Dios, por lo regular lo hace en 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos constituyó? Como cuerpo, alma y espíritu, ¿sí?
El espíritu es el alma de mi alma. Por eso mi alma es espiritual. Y mi alma espiritual es la que anima mi cuerpo. Un cuerpo sin alma es un cadáver. Un alma sin cuerpo es un fantasma. Entonces, para que seamos criaturas íntegras, nos tiene que poner esos tres elementos, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Y es lo que nos diferencia de los animales. Los animales fueron creados como cuerpo, alma e instinto. El alma de los animales es instintiva, ¿sí? Y eso es lo que les regula, que un gato se comporte como gato, un perro como perro, etcétera, ¿sí? Bueno, todos estos detallitos nos van a servir. Así que no piensen que no era lo que esperaban, aguanten poquito. Ahora nos vamos ya con el ser humano constituido, así cuerpo con alma espiritual. Dios nos crea, nos pone en nuestro organismo 21 órganos, ¿sí? 21 órganos, que cada órgano hace un acto diferente. Ya entramos en el tema de los actos, importantísimos, ¿sí? Y cada órgano mío tiene la tarea, la función de hacer un acto diferente. Así mis ojos, el acto que tienen que hacer es mirar. Mi corazón, el acto que tiene que hacer es latir. Mi estómago, digerir. Mis pies, caminar, etcétera, etcétera. Y cada acto, por muy insignificante que sea, es importantísimo para mi vida. Este párpado, que su acto, su tarea es parpadear, lubricar mi ojo. Si este párpado no cumple su tarea, no hace el acto que le toca, yo salgo a la hora que está el sol más alto y en un día me puedo quedar ciego, ¿entendemos? Más con el solazo. Entonces, cada acto que va haciendo cada órgano de mi cuerpo es importantísimo. ¿Por qué? Porque el conjunto, fíjense bien, esto ya entramos en lo muy, muy fundamental, porque el conjunto de mis actos es lo que me va formando mi vida. El conjunto de actos me va formando mi vida. Ya vamos a ir vislumbrando porque un acto es importantísimo. Porque nuestra vida es el conjunto de actos que vamos haciendo. Eso es en cuanto al cuerpo. Ahora vámonos en cuanto al alma. En el alma Dios me puso 3 potencias. ¿Sí? ¿Sabemos cuáles son? Inteligencia, memoria y voluntad. También esas 3 potencias tienen su tarea, su acto que hacer. Así, la inteligencia o entendimiento, su acto es adquirir conocimientos de Dios. El acto que corresponde a la memoria es conservar los conocimientos que vamos adquiriendo de Dios, ¿sí? Y el acto que le corresponde a mi voluntad humana es el más importante. Por eso la voluntad es reina, es la que rige, la que gobierna, la que decide, porque es en la voluntad donde Dios nos puso el libre albedrío. Y la tarea, el oficio de mi voluntad humana, ahorita estoy hablando nada más de vida humana, o sea, la tarea de mi voluntad humana es hacer actos. Es la voluntad humana la que hace los actos humanos. Así nos lo va enseñando Jesús. Antes teníamos la idea que era el cerebro que mandaba la señal al órgano para hacer un acto. Ahora ya sabemos por qué. Porque el cuerpo sin alma
es un cadáver. Entonces, ¿desde dónde es animado el cuerpo? Desde el alma. En el alma es donde están puestas las potencias, las tres potencias, y es la voluntad la que hace, la que emite todos los actos en mí, los conscientes y los inconscientes o naturales, como respirar, latir el corazón, el movimiento de tripas, el circular de la sangre, ¿sí? Todos esos actos que no tengo yo que estar consciente para que se hagan, salen de mi voluntad humana. Hemos oído de actos voluntarios o actos involuntarios. Entendemos que la voluntad hace los actos conscientes e inconscientes. Eso que nos quede muy clarito, porque es la plataforma en donde vamos a fincar cómo vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Eso nos debe de quedar muy, muy clarito. Bueno, si Jesús nos dice que en el reino de la divina voluntad todo es cuestión de actos, ya vamos entendiendo entonces que el intercambio de vidas pues tiene que ver con los actos, ¿sí? No es un intercambio de vida mágico que Jesús me diga, yo te doy mi vida y tú me das la tuya en un toque de varita mágica. Eso no puede ser. Eso es fantasía, ¿sí? Aquí el intercambio de vidas se tiene que ir dando acto por acto. Y esto tiene mucho que ver, ahorita ya entramos en el tema, todo esto es como una preparación al margen para que entendamos el intercambio de vidas. ¿Sí? Bueno, para entender también un poquito ahora del lado de Jesús, ahorita vimos todo del lado nuestro, del lado de la criatura. Para entender un poquito este intercambio de vidas, nos tenemos que trasladar en la imaginación a cuando Jesús vino aquí a la tierra. ¿En qué consistió la redención? Ya tenemos tan natural la palabra de la redención que pasamos por alto cualquier análisis. Creemos que Jesús nos redimió en la cruz, ¿sí o no? Que la redención se llevó a cabo en el Calvario y en la cruz. Bueno, ahora Jesús en los escritos de Luisa nos va desmenuzando en qué consistió la redención. La pasión de Jesús comenzó no en el huerto de los olivos, comenzó desde que fue concebido en Mamita María, ¿sí? Desde ahí comenzó la pasión, desde ahí comenzó la redención. De repente alguien un día me dijo, alguien muy culto y preparado, que él no creía que Dios Padre le hubiera quitado al niño Jesús el derecho a vivir una infancia feliz. ¿Se fijan? Bueno, lo dijo un padre. Y yo le dije, ¿cómo? Entonces, ¿nos redimió inconscientemente Jesús? O sea, esto es algo muy, muy interesante y muy importante. Por eso la novedad del tema de los actos lo debemos de tener bien clarito. Jesús un día le dice a Luisa, Luisa, si supieras todo lo que pierdes cuando te detienes, ¿sí? Dejamos esa frase suspendidita por ahí. Vámonos a explicar en qué consistió la redención. ¿Por qué cuando el ángel le anuncia a Mamita María que va a ser la reina, la madre del Verbo Eterno, ¿por qué no le entrega al nene de bultito en los brazos? ¿O por qué no al otro día le amanece en su cama a María el nene?
¿Por qué si María iba a ser virgen antes, durante y después del parto, por qué no le entrega el nene? ¿Cuántos actos no tenía que hacer la voluntad en los 9 meses de gestación? No podía dejar hay un dicho que dice, para redimir hay que asumir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si el ángel le entrega al nene a María ya de bultito, todos los actos que iba a hacer en la humanidad de Jesús, la divinidad en el vientre de María, se hubieran perdido para nosotros. No sé si me voy dando a entender. El Verbo encarnado, todos los actos que fue haciendo la divinidad en su humanidad, todos desde el primero en el vientre de su mamá, nos empezaron a redimir. Redimir significa rescatar, ¿sí? Yo sé que no les estoy hablando de algo muy, muy nuevo y no me quiero meter en detalles para no cansarlos, para no aburrirlos y para alcanzar a terminar el tema, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos aclarando que la redención de Jesús fue el intercambio de vidas que Él hizo desde Él mismo para ahora a nosotros, ahorita que nos están dando el don de la divina voluntad actuante en la criatura, que podamos nosotros recibir ese intercambio. La parte que le tocó a Jesús, Él la empezó a vivir desde el vientre de su mamá. Entonces nos fue rescatando acto por acto por acto desde el vientre de su mamá. Y Él le dice a Luisa, le dice, con mi concepción en mi mamá, yo abrazaba y circundaba la concepción de todas las criaturas. Con mi nacimiento, yo abrazaba y circundaba a todos los nacimientos de todas las criaturas, ¿sí? Con mis primeros pasitos, dice Jesús, yo iba abrazando y circundando a todos los primeros pasitos de todas las criaturas. Cuando ya empieza el pecado en una persona consciente que hace uso de su razón, de su voluntad, empieza el pecado. Cuando un bebé está chiquito y nace y gatea, no hay pecado en él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando empieza el niño a tener uso de razón, empieza el pecado. Entonces Jesús tenía que redimirnos, rescatarnos acto por acto. Cuando ya empezaron los malos pensamientos, Jesús abrazaba y circundaba todos los pensamientos mal hechos de las criaturas y los iba rescatando, rehaciendo con sus pensamientos de Él. Y así de todos los demás actos que van siendo pecados. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Todos, para no irnos con detalles, todos los pecados que se han cometido desde Adán caído hasta el último hombre que va a existir, Jesús con sus propios actos los iba rehaciendo, ¿sí? De todos los actos, para no entrar en detalles, pero se va entendiendo, ¿verdad? En eso consistió la redención. Por eso Jesús tuvo que vivir por lo menos casi 34 años para que acto por acto por acto Él los fuera rehaciendo y purificando en ellos. Mande. Sí, miren. Eso de cómo rehacer los actos se los explicaré un poquito más tarde, porque esta explicación de ahorita no estaba dentro del programa y nos alarga y para alcanzar a cerrar, ¿sí?
Bueno, pero entonces vamos entendiendo que la redención se fue ejecutando acto por acto por acto. ¿Sí? Bueno. A ver si con eso que explicamos ahorita se va entendiendo el tema que trajimos. ¿Sí? Sí. Desde su concepción. Ustedes dirán, ¿y la concepción? ¿Por qué tenía que pasar Jesús por la concepción? Podemos pensar si ahí no hay pecado. Jesús se encarna, pasa por la concepción. ¿Cuántos embarazos se interrumpen? ¿Sí? ¿Cuántas mujeres se embarazan con otra intención? Que no entramos en detalles. ¿Cuántos se casan sin querer tener hijos? Que no se abren a la vida. Entonces, por eso les decía, ¿por qué el ángel no le entregó al niño de bultito? No, Jesús tenía que asumir todos los actos desde la concepción, porque la redención significa rescatar, rehacer. A ver, me faltó decirles algo, rapidito, y anoten sus preguntas, para no cortarle. Jesús nos enseña en Luisa que el Verbo eterno, cuando yo les iba relatando de que todo estaba el proyecto de Dios para el hombre en la mente de Dios, el Verbo eterno, el Verbo que todavía no se encarnaba, para entender, pero que ya estaba en la mente de Dios el proyecto de la encarnación y de que la familia humana acompañara al Verbo, etcétera. El Verbo nos hace, fíjense la diferencia de las palabras, nos hace todos nuestros actos, nos vive toda nuestra vida. Por eso decimos que no podemos aceptar la evolución, porque Adán, los mismos actos que hizo Adán, los hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y los mismos actos que hizo Adán los va a hacer el último hombre o mujer que ha de existir. Y ahorita van a ver la razón. El Verbo eterno nos hace todos nuestros actos, todos, porque Él tuvo los mismos órganos que nosotros. Tenía que ser así, sino como dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza de mi Verbo encarnado. Un solo acto que el Verbo hubiera hecho y el hombre no pudiera hacer, o un solo acto que el hombre hiciera y el Verbo no hubiera hecho, le da en la torre a toda la obra de Dios. Tenía que ser semejante. Dice San Pablo que Jesús se hizo igualito en todo al hombre, menos en el pecado. Entonces eso es importantísimo. Entonces entendemos que el Verbo nos hizo toda nuestra vida a todos, porque además los que vamos a formar la familia humana somos un número definido, contado por Dios, ¿sí? Es un número. ¿Y por qué eso? ¿Por qué nos dice Jesús que el Verbo hizo toda nuestra vida? ¿Porque era necesario así? ¿De dónde íbamos a tomar la semejanza? Sino de alguien semejante, que era el Verbo encarnado. Los primeros actos que fueron divinos, que hizo Adán antes de pecar, ¿de dónde los iba a tomar? Pregunta. ¿Del aire? No, los tenía que tomar del modelo de donde él fue sacado, es decir, del Verbo encarnado. Aunque todavía no se encarnaba Jesús, pero el Verbo eterno
es eterno. Y María Santísima fue inmaculada por los méritos anticipados del Verbo. Eso nos lo dice el catecismo. Bueno, pues Adán tenía que tomar las miradas, porque iban a ser divinas. ¿De quién? De los ojos de Jesús, ¿sí? Los pensamientos de Adán los tenía que tomar de alguien, ¿sí? No los podía tomar de la nada, ¿sí? Entonces, por eso el Verbo nos hizo toda nuestra vida, para que conforme fuéramos saliendo a la historia, el primero fue Adán, el segundo Eva, etcétera, tuviéramos de dónde tomar nuestros actos e irnos los poniendo, porque esos actos, el conjunto de esos actos nos iba a formar nuestra vida. Entonces, el Verbo hizo toda nuestra vida santa, divina, perfecta, bella. Y Adán empezó a tomar. ¿No dice Jesús en el Evangelio? Yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Es decir, vida para todos, porque yo viví la vida de todos ustedes. Pero cuando Adán peca y pierde todas esas, bueno, me estoy brincando algo, pero ahorita lo mencionamos. Cuando Adán peca y pierde la vida divina en él, es decir, la vida del Verbo encarnado puesta en él, pues se sucede toda la desgracia que conocemos, ¿sí? Entonces el Verbo que se iba a encarnar gloriosamente, ahora tienen que encarnarse penantemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora nos tiene que rescatar en su carne todos los actos que empezó a hacer Adán con voluntad humana y que ya eran inferiores al Verbo encarnado, ya no eran divinos, ahora solo eran humanos. Y todo lo humano para Dios es miseria, porque Él no nos quiso crear así. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando el Verbo toma carne y nace como Jesús, ahora tiene que venir fíjense bien el cambio de palabra. Ahora Él viene, toma carne para rehacernos nuestra vida. En el principio nos hizo nuestra vida divina, perfecta, para que fuéramos tomando de sus actos en mis actos. Pero como Adán perdió todo eso, ahora tiene que venir a rehacernos nuestra vida. Eso significó la redención, y por eso tiene que rehacer nuestra vida acto por acto, por acto, por acto, ¿sí? Entendamos como alguien que teje una túnica, un traje. No lo teje de trancazo, tiene que irlo tejiendo puntada por puntada por puntada, no puede ser de otra manera. Entonces la redención fue un rescate de acto por acto, por acto, por acto. Ese es el intercambio de vidas. La primera parte del intercambio de vidas la hizo Jesús en su carne, es decir, en sus órganos, en sus actos. Los actos salen de la carne. Mis ojos es carne. Bueno, el acto de mirar sale de mi carne, ¿sí? Aunque el acto, ya sabemos, es el alma, donde la voluntad, que está puesta en mi alma, que saca el acto de mirar, ¿sí? Entonces, bueno, Jesús tuvo que venir a rehacer todos nuestros actos en su carne, ¿sí? Para que 2000 años después, ahora aquí, nosotros formemos parte de ese intercambio de vidas, pero la parte que le toca a la criatura, a Jesús le toca la parte de la redención.
Ahora, en ese intercambio de vidas, ahora a mí como criatura me toca la parte de la cooperación. Es decir, yo voy a cooperar, voy a poner mi voluntad cooperante con la de Jesús actuante. Jesús le dice a Luisa que Dios decretó desde el principio de la creación, es decir, desde el sexto día, para ser más específico, cuando crea a Adán, Dios decretó poner una vida divina completita en cada acto de criatura. Fíjense bien, todos estos datos son muy importantes. ¿Cómo que Dios quiso poner toda su vida completa? No en cada criatura, en cada acto de criatura. En este simple parpadeo. ¿Por qué tenía que poner una vida divina completa? Vamos entendiendo. Jesús nos dice, yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Es decir, tantas vidas mías por tantos actos que todas las criaturas fuéramos a hacer. ¿Se va entendiendo? Ahora vamos a explicar un poquito qué es un acto. Ya entendimos que es una vida. Es el conjunto de ¿qué? De actos. Ahora, ¿qué es un acto? Un acto es como un vaso, un recipiente preciosísimo. Dios creó los actos que iban a salir de los órganos, es decir, de mi carne. Dios los creó como un vaso para Él depositar ahí su vida. ¿Les recuerda algo lo que dice Jesús? Nadie pone un vino nuevo en un odre viejo porque revienta. Jesús vino a rehacer mis actos. ¿Qué significa? Vino a hacer todo nuevo, como dice en el Apocalipsis. Yo vine a hacer las cosas nuevas, a limpiar esos vasos con mi redención. Yo les vine a rehacer sus vasos, sus actos, para poder vaciar mi vida en sus vasos, mi vino nuevo en sus odres, pero ahora nuevos. Los viejos antes de la redención hubieran, ¿cómo dice? Reventado, ¿sí? Entonces Él viene a rehacer nuestros vasos para poder Él echar su vino nuevo. Y fíjense bien, para entender más esta idea de los actos, un alma obstinada que le dice no a Dios todo el tiempo y obstinadamente se va al infierno, ¿qué sucede? Se va como vino al mundo, sin actos. ¿Por qué? Porque los actos fueron creados por Dios, vamos así a ponerle, dispuestos por Dios para ser llenados con su vida divina. ¿No los quisiste llenar con la vida divina? No te los llevas, te vas vacía. El alma que se va al infierno se va hueca. ¿Vamos entendiendo? Bueno, si Dios decretó poner una vida divina en cada acto de criatura, ese acto debemos de limpiarlo, vaciarlo de todo lo nuestro para poder llenar con ese vino nuevo y que no se adultere, no se contamine, tiene que estar perfectamente limpio. Por eso Jesús vino a rehacer nuestros actos, a rescatarlos y a redimirlos, que es lo mismo, ¿sí? De esto no nos hablaban en la redención porque no hubiéramos entendido. Jesús lo dice muy claro: aún tengo mucho que decirles, pero ustedes ahorita no pueden con ello. Mas cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los conducirá a la verdad plena y les anunciará lo que habrá de venir. Bueno, estamos en ese punto de que se cumple esa profecía. Ahora, ¿cómo entender
así con palitos y bolitas, cómo es que Dios decreta poner su vida divina completa en cada acto de criatura. Si entendemos que vida empieza en la concepción y termina en la muerte aquí en la tierra para resurrección, ¿cómo entender que Dios ponga su vida completita desde su concepción hasta su muerte en la cruz para resurrección en un parpadeo mío? Facilito, ahí les va. Así como mi cuerpo está formado por esos 21 órganos, lo averigüé en internet, que son 21 órganos, para hacerlo más específico. Si mi organismo está compuesto por 21 órganos, ya le estoy aumentando, estos órganos míos, para que estén vivos y saquen actos vivos, necesitan estar unidos, integrados. Si yo un día me quiero zafar un brazo y dejarlo por allí guardado, que descanse poquito porque me duele, ese brazo se va a morir, ¿sí? Yo no puedo decirle a mi corazón, ay, para que me dures más, te voy a guardar 3 meses en el cajón. Me muero, ¿entendemos? No podemos separar, dividir los órganos, que son los encargados de, vamos a hacer el vehículo para el cual la voluntad ponga el acto en cada órgano. Yo no los puedo dividir ni separar porque me muero. Bueno, ya dijimos, Jesús se hizo igual a todo en el hombre, menos en el pecado. Jesús tampoco puede dividir sus actos, ¿sí? Él no puede separar sus miradas de sus pasos o del latido de su corazón. Y aunque yo le diga, ven Jesús a mirar en mis miradas, Él no puede sacar de un cajón sus miradas y ponerme solo sus miradas. Él tiene que poner su vida completita en mi acto de mirar. ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿O regulis? No oigo. ¿Sí? Ajá. Sí. Su vida. Sí. ¿Cómo no? Mira, es que espérate, llegaste un poquito tarde de la explicación que estábamos dando. Otra vez, la vida es el conjunto de actos, de todos los actos sabidos y por haber. ¿Sí? Espérame, a eso voy. Entonces, la vida de Jesús que va a vaciar en ese vaso mío, que es un acto, el que sea, esa vida de Jesús, se los voy a repetir, lo he repetido mucho, no es una estampita de Jesús que me voy a poner en mis miradas, no es un sello, no es un recuerdo, es su vida obrante, actuante, viviente, en movimiento. Todo lo que Jesús hizo desde su concepción hasta su muerte para resurrección está en movimiento y es lo que se pone en un solo de mis actos, en mi mirada. El acto es no sé la definición técnica de diccionario, pero el acto es vamos a ponerlo así, una consecuencia de un movimiento de mi cuerpo. Pero la vida de ese acto, si lo hizo la voluntad humana, en este caso como estamos hablando, es un acto con vida humana, ¿sí? Y si lo hace la divina voluntad en Jesús, pues ese acto sería vida divina, ¿sí? Igual que en Jesús es en mí, exacto, es la intención. Sí, claro, ahí la llevamos, exactamente. Y entonces por eso el tema que Jesús nos inspiró
es el intercambio de vidas, que ahora ya sabemos que una vida es el conjunto de actos, ¿sí? Y por esto los ejemplos que Jesús nos deja veladamente en el Evangelio: nadie vierte un vino nuevo en un odre viejo porque revienta. Ahora ya vamos entendiendo. Si los actos son los recipientes donde Dios decretó poner su vida, esos actos que fueron creados con la finalidad de contener la vida de Jesús, del Verbo encarnado, no se pueden ir al infierno.